me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Vale, pues yo soy Aida Arroita, soy de Ortuella. Bueno, yo me llamo Jesús Pablo Domínguez de Barona. Mi nombre de guerra en todos los sitios es Triskel, porque me conoce mucha gente de mis más de 30 años que era de radio aficionado. Y bueno, soy de Trapagarán, aunque vivo actualmente en Ortuella. Positivo, la verdad, realmente no lo recuerdo. Solo recuerdo cuando iba a la escuela y realmente era muy malo, no me gustaba la historia ni nada. Además en aquella época pues se daba lo típico de España, celtíberos, íberos por aquí, celtíberos por allá, y luego pues un poco de la Segunda Guerra Mundial y nada. Entonces veía yo que faltaba algo, veía que me faltaba conocer un poco la historia más cercana, la historia del País Vasco, de nuestros pueblos, los lugares, y eso no estaba en los libros de eso. Entonces a partir de ese momento pues me fue interesando un poco, empecé un poco con los lugares así que tenían cierto enclaves mágicos, como relacionado pues con el tema de las leyendas y esas cosas, y el tema de las leyendas me llevó a la historia. Bueno, para nosotros la historia es importante porque es la base de lo que somos ahora mismo. Sin la historia, sin el pasado, no estaríamos nosotros aquí. Y también es importante el conocerla y el difundirla para que toda la gente la pueda entender, porque cuando te la cuenta una eminencia, un historiador, un arqueólogo, utiliza un lenguaje muy concreto y muy especial, que no todo el mundo entiende. Entonces nosotros creemos que es bueno bajar el lenguaje a nivel del pueblo y que el pueblo pueda entender lo que ha pasado en el lugar en el que vive hace 100, 200 años, porque es lo que nos ha marcado para ser como somos ahora. Bueno, la arqueología es una ciencia que a pesar de lo que nosotros lo que podemos pensar, está cambiando constantemente. O sea, no hay nada escrito en la arqueología. Hoy en día tenemos una teoría y tenemos una historia que nos ha dicho la arqueología, una interpretación de unos restos, pero que cambian en todo momento. De hecho, con el tema de la mano de Irulegui ha pasado lo mismo. O sea, hasta ese momento se pensaba que los vascones y los indígenas eran como un poco menos que bobos, y se ha empezado a demostrar de que no solamente escribían, sino que encima tenían un lenguaje y tenían un sistema pues social de cierta clase. Entonces la arqueología es una ciencia que está avanzando, está cambiando constantemente, no hay nada escrito. El problema es que cuando llegamos a la arqueología a nivel académico, pues cuesta años, por no decir décadas, que se plasmen en los libros o en los documentales y en ese tipo de cosas. Hay que estar muy al día para saber las últimas noticias. Pues mira, a la hora de tocar un objeto antiguo, como puede ser una moneda, un anillo, una piedra, yo soy muy de sentir las cosas, me gusta mucho tocarlas y pensar, este objeto, esta piedra, hace 2000 años, 200 años, no la ha tocado nadie. Y es una sensación increíble, te llena de una paz tremenda. Y cuando tocas un objeto más pequeño, como puede ser una moneda, por ejemplo, a mí me llena de una sensación también de paz, pero de por fin salgo a la luz, alguien va a contar mi historia. Eso es lo que me llega. A mí eso es lo que siento, ya me han sacado a la luz, ya alguien me va a conocer, alguien va a conocer mi historia y la va a contar. La primera exhumación que hicimos en Esquetar en el año 2014, ahí culminó todo. El poder sacar a gente que había sido asesinada vilmente, solamente por pensar de forma diferente a los que en aquel momento mandaban, el poder darles otra vez nombre y apellidos, el poder decirles, estamos aquí, os estamos buscando y os hemos encontrado, eso para mí fue increíble, fue algo maravilloso y para lo que yo no tengo explicación, pero es lo que ha culminado, el haber estado con la historia durante todos estos años, el poder llegar y decirle a esos restos, te hemos encontrado, vamos a contar tu historia y sabemos por qué ha sido, y no nos vamos a engañar y no nos vamos a mentir en por qué ha sido que tú estás aquí. Eso ha sido importantísimo para nosotros también, como familia, También es importante, pues bueno, los hijos en la familia son muy importantes. Nosotros tenemos una de carne y hueso, que además trabaja con nosotros en el tema de memoria histórica y excava con nosotros en la Sociedad Aranzadi, pero también tenemos otros hijos, 3 hijos de papel. El nacimiento de cada libro es también una cosa muy importante que nos llena de satisfacción por el hecho de decir, bueno, por fin
puedo contar. Es que esa es la intención de cuando se escribe un libro o se hace un documental. O eso, quiero contarlo lo que he visto, que la gente lo vea bajo mis ojos, o yo le doy los mecanismos, las herramientas para que pueda verlo y que él mismo decida si le gusta, si no le gusta. Y también los libros son una parte muy, muy importante. Cuando nace un nuevo libro o nace un nuevo proyecto, pues es una gran ilusión. Sí, de hecho, el blog de Crónicas a pie de fosa fue eso, fue un sentimiento de tratar de contar lo que habíamos vivido en Estepar. Para nosotros nos marcó tanto, fue tan importante el poder rescatar a 94 cuerpos en 2 campañas, en 2 años, que eso nos marcó, bueno, de hecho nos ha marcado de por vida. 8 años después hemos rescatado más de 200 cuerpos, restos humanos, y nos marcó mucho en el sentido de que, por eso hicimos el blog, para contarlo. Nació, de hecho los primeros reportajes fueron eso, cómo vimos desde fuera, porque no éramos nadie en aquel momento, éramos unos pobres que habían ido a colaborar y ayudar, y lo queríamos contar desde el punto de vista de como un voluntario, que ahora, bueno, seguimos siendo voluntarios, pero bueno, ya pues llevamos 8 años más de experiencia, pero eso fue el tratar de contar nuestra experiencia. Bueno, pues Aranzadi es una sociedad de ciencias que tiene un montón de departamentos, tiene departamento de micología de setas, tiene departamento de etnografía, departamento de astronomía, tiene muchos departamentos dentro de las ciencias naturales. Y uno de ellos, tiene otro departamento de arqueología, y luego tiene también el departamento de derechos humanos. En ese es el que nosotros colaboramos con Francisco Echeverría y Lourdes Serrastri, que es su mujer, que es en el tema de las exhumaciones de fosas y todo relacionado con el tema de la memoria histórica. Pero bueno, Aranzadi tiene un proyecto a gran escala, que es que Aranzadi se nutre mucho tiene profesionales, tiene arqueólogos, tiene etnógrafos, tiene gente profesional, académica, pero le gusta mucho el tema del voluntariado, y de hecho en todas las excavaciones que se hacen en todos los sitios fomenta mucho el voluntariado, incluso para reconstruir una cabaña en mitad de un bosque. Trata mucho el tema del Hauzolan, es una cosa que es fundamental en Aranzadi. Entonces, lo mismo que se lleva a eso, se lleva al sistema de memoria histórica. Cuando se hace una exhumación, pues hay un equipo, que somos como verdaderas termitas, ya no sé si nos verías cuando estuvimos por aquí, y cada uno sabe perfectamente, casi sin mirarnos y sin hablar, sabemos perfectamente cada uno cuál es su trabajo y su cometido, y entonces la gente que nos ve desde fuera ve que somos que nos movemos como si fuéramos un engranaje perfectamente engrasado. Pero eso, somos voluntarios principalmente, pero claro, detrás de nosotros hay grandes profesionales. Nosotros sin ellos no seríamos nada, y ellos sin nosotros, pues su trabajo tardaría años. Bueno, eso, la culpa en realidad la tiene nuestra hija. Ella tenía 11 años cuando nos dijo que quería conocer a Paco Echeverría, porque ella quería ser antropóloga forense de mayor, y le dijimos que si aprobaba el curso con buena nota, pues haríamos todo lo posible. Sacó las mejores notas de su vida, lógicamente, y coincidió que ese verano Paco Echeverría y su equipo estaban en Estepar, en Burgos, realizando la exhumación. Como nosotros veraneamos en Burgos, pues decidimos acercarnos hasta allí. El primer día fuimos un poco caóticos porque no sabías qué hacer, estás perdido. Y bueno, pues hicimos lo que veíamos que era más costoso, el retirar tierra y tirar de baldes. Y poco a poco nos fuimos adentrando en lo que era ese mundo, y bueno, pues estuvimos yendo una semana, que es lo que duró la primera exhumación, y acabamos siendo... Al año siguiente nos llamamos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Realmente las personas que están enterradas en cunetas, en cementerios, en campas varias, no se reconoce realmente el número. Se calcula que son unas 140.000. No se van a encontrar todas, no. En principio porque en algunas campas se ha construido encima. Otras se han sacado de forma fraudulenta. La gente se ha encontrado unos huesos, esto que será, lo tiro por ahí. Otras, las personas que saben dónde están enterrados, se nos han muerto ya, los mayores, se nos están muriendo, estamos perdiendo todo eso. Y bueno, pues se calcula eso, pero no se van a encontrar todas. Esperemos encontrar las máximas posibles para que todas esas familias puedan cerrar esas heridas, para que haya un después. Porque yo creo que todas las familias, una vez que recuperan sus restos de su familiar, tienen un después, descanso. Paco dice que posiblemente no podamos encontrar más de 25.000. El problema
de los testimonios es que ya no hay testimonios directos. El testimonio directo, aún así, falla en X metros, porque el terreno, la morfología del terreno, la vegetación ha cambiado y su recuerdo ha variado también con el paso de los años. Entonces ya primero varía unos metros o X metros el lugar. Lo segundo, que ya lo que tenemos son testimonios de segundas y de terceras generaciones, o sea, del hijo o del nieto que le contó su abuelo o le contó su padre. Entonces ya la exactitud es peor todavía que la de antes. Ese es el problema, que con testimonios se consigue, porque de hecho hemos encontrado muchos con testimonios, pero falla mucho el tema de los testimonios por el tema de eso, porque ya no son de primera mano. Pero bueno, luego hay otras técnicas de búsqueda, como es el tema con detector de metales, con el que se localizan los objetos, sobre todo se utiliza mucho en campos de batalla, para localizar los objetos que llevan los soldados, y cuando se localizan los objetos de los soldados hay un protocolo en el que hay que localizar mínimo 3 huesos. En el momento que se localizan los objetos y 3 huesos, se para la prospección, que no es una excavación, es una prospección, y se notifica, se hace un informe a Aranzadi lo hace Gógora, y Gógora con el gobierno vasco decide el día de la exhumación correspondiente. Bueno, en cuanto a que las instituciones estén preocupadas por nuestra historia, si hablamos de memoria histórica, el gobierno vasco sí, a tope. El resto de historia, nada, cero patatero. Sobre todo cuando ni ayuntamientos, ni diputaciones, ni gobierno vasco, nadie le interesa la historia. No la conocen porque no les interesa, por lo tanto la desprecian. No es que no le hagan caso, es que tú les hablas de que hay algo en ruinas y te dicen, va, eso es una mierda, y te lo desprecian. Por lo tanto, no están nada involucrados en la historia. Bueno, tienen una cierta involucración para quedar bien. Pues, por ejemplo, la Diputación es la encargada del patrimonio en Vizcaya y las diputaciones. Entonces tienen sus museos, tienen sus excavaciones arqueológicas que tienen que dar sus autorizaciones, pero hasta ese tipo de cosas bien. El problema de los problemas de interesarse realmente del patrimonio es cuando les afecta a la cartera o a los negocios y a los intereses particulares de sus amiguitos, los empresarios, o de otro tipo de cosas. Entonces es cuando se olvidan del patrimonio y prima más la cartera. Pues se llena. Le sacas minutos y le robas minutos a las horas. Yo, por ejemplo, en estos momentos soy ama de casa, llevo desde la pandemia en paro, y le robo minutos a todo, porque además de dedicarnos a trabajar en las exhumaciones, de escribir libros, también tenemos una asociación de memoria histórica en Ortuella. Entonces le robas minutos a las horas, poco a poco. Es que no te queda otra, o sea, es dedicarle tu vida y tienes también una familia a la que atender, pero es que le vas rumiando esos minutitos al día y lo vas dedicando a estas cosas. También es cierto que cuando se presenta una exhumación todo queda de lado y te dedicas a la exhumación. Sí, de hecho, yo cuando trabajo de noche, que es cuando se hacen las exhumaciones y podemos ir, yo salgo de trabajar a las 8 de la mañana, de aquí del Campillo, y voy directo a una exhumación sin dormir. Y si esa exhumación dura un día, pues ni tan mal, al día siguiente pues puedo dormir por la mañana. Pero como nos ha pasado ocasiones que ha sido todo el fin de semana, pues no he dormido en 38 o 42 horas. O sea, después de la exhumación, volver a trabajar. Y al día siguiente volver otra vez a la exhumación y luego otra vez volver a trabajar, así durante un fin de semana. Hombre, yo creo que sí. Por ejemplo, como te has dicho, hemos hecho el libro La historia del País Vasco en 50 lugares. Tenemos también crónicas de la margen izquierda y segundas crónicas de la margen izquierda, la Edad Media, escritos hace 25 años o editados hace 25 años, y seguimos contando historia. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho antes, la historia, igual que la arqueología, cambian con el tiempo. Cada vez se descubren más cosas y cada vez es más fácil tener acceso a la información. Entonces yo creo que sí, que debemos contar nuestra historia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, de lo que nuestro pueblo ha vivido y de lo que le queda por vivir. Entonces, como estamos orgullosos de ser quienes somos, lo contamos para que otros sepan quiénes somos. Simplemente por eso. Bueno, yo creo que hace 30 años, fíjate lo que te digo, éramos más libres que ahora. Primero, porque no existían las redes sociales, que nos tienen ahí enganchados al móvil, que parecemos pantallas. El móvil ha sido el mejor invento para atontarnos. Yo creo que éramos más felices, más libres, por el hecho de que, sobre todo yo era mucho más joven, tenía muchas menos preocupaciones, pero sí que como sociedad, aunque estábamos peor como sociedad o con mayor contaminación, sobre todo en esta zona, éramos más felices. No teníamos
esa sensación de agobio que puedes tener ahora en estos momentos con todo lo que llevamos pasados en estos 2, 3 últimos años, esa sensación de agobio, de que tienes una espada de Damocles en la cabeza, yo por lo menos hace 30 años no la tenía. Yo era mucho más feliz que ahora, mucho más libre. Yo veo también que se ha perdido, sobre todo se ha perdido unidad social. Había otro concepto, la gente estaba más unida, tenían una preocupación más en conjunto. Más solidarios, más luchadores, y poco a poco pues nos hemos ido atontando, nos hemos ido acomodando. Yo el primero, te acomodas en un trabajo y mientras a ti no te vengan los problemas no te preocupas de los problemas de los demás, y eso nos está haciendo peores personas. Eso de que la pandemia nos iba a hacer mejores es una puñetera mentira. Nos ha hecho peores. Ahora la gente es peor y tiene más mala leche, es peor, es menos solidaria y menos todo. Y antes yo creo que éramos más felices, con menos dinero éramos mucho más felices que ahora. Y hacíamos las cosas con más tranquilidad, nos tomamos igual la vida más en calma. Pues mira, como no nos espabilemos, vamos a andar bastante perdidos. O sea, va a ser individualización total, y mientras a mí no me caiga nada, al vecino se quiere que le maten a hostias. Va a ser así. Igual tenemos un poco de suerte, un poco bruta, pero igual tenemos un poco de suerte y el sol nos da un pulso electromagnético y nos joribia todos los sistemas electrónicos, que es lo que yo vaticino. Por eso nuestro próximo proyecto es sacar todo lo que tenemos en los blogs y convertirlos en papel otra vez, porque el libro, al final, decían que el libro estaba caducado y que no, volverá. El día que haya un pulso electromagnético, el sol, solamente porque el sol parpadee un poco más fuerte de lo que hace habitualmente, nos va a fundir todo y volvemos a volver otra vez a ir a la edad de piedra, nunca mejor dicho. Entonces sí volveremos otra vez a... Bueno, primero habría un proceso de lucha a saber quién sobrevive, y luego ya nos asentaríamos todos y volveríamos otra vez a una sociedad más equitativa. Bueno, teniendo en cuenta la zona en la que vivimos del mineral, pero que siempre ha sido transportado hacia la ría porque se lo llevaba, nos ha hecho gente muy dura la ría, porque como tienes que vivir a su vera y a lo que ella decide, en el momento que vas a pescar, si no hay pesca, te mueres de hambre. O sea, yo creo que ha creado gente dura, gente que puede con todo, con la piel muy dura. No quiere decir que sean brutos, sino que son gente con piel dura, que sabe aguantar las inclemencias, y yo creo que eso lo hemos heredado nosotros, ¿eh? Aun cuando hablamos de facilidad de vida, somos gente dura, somos gente que podemos con las cosas. Sí, pero bueno, la ría, igual que en la época antigua, los ríos separaban territorios entre tribus distintas. Aquí la ría ha hecho exactamente lo mismo, ha dividido la ría en dos tribus totalmente distintas, la tribu de los trabajadores y pobres, y la tribu de los ricos y holgazanes y explotadores. Pues hombre, en principio porque ensalzas a las personas de la calle, que es lo importante, no ensalzas a... Sí, hombre, pues ensalzar a un jugador de Atleti o un jugador de la Real Sociedad, vale, pero ensalzas a la gente de la calle, a la gente con la que se trata día a día, no maquillas a la gente. Es por eso por lo que a mí me gusta el proyecto. Primero eso, y segundo porque no lo había pensado nadie, es una idea súper original que nos gustó mucho, pero yo creo que es eso, que acercas a la gente del pueblo, que te encuentras con una señora que tiene sus arruguitas y no sé qué, pero la sacas tal como es. No quieres engañar. Es dar voz a los ocultos, a los que están silenciados o están entre la gente sin llamar la atención. Y a mí me parece muy interesante eso, y aparte de eso, de que también hay que ser solidarios y consecuente con nuestro trabajo, que es el tratar de colaborar y divulgar todo lo relacionado con todo lo que sea cultura y todo lo que sea tema social o lucha de nuestra tierra, de la zona de la Measa Aldea, margen izquierda, o nuestro pasado minero, nuestro pasado guerrero, porque primero, antes de ser mineros, hemos sido guerreros. Y antes de ser guerreros hemos sido pescadores y cazadores, o sea, somos una sociedad en evolución. El día de mañana no sabemos lo que seremos, pero eso es importante y hay que colaborar siempre con los proyectos, primero los más cercanos y luego los que ensalzan a las personas y no a proyectos megalómanos de institucionales que ya sabemos a dónde van, que es a tratar de hacerse la foto.